Yo podría haber aceptado estos resultados y los 720, pero ¿qué problema hay? Miren, ese es este problema. El último colocó 10 y 23 y tiene 12. No hay ningún conflicto ahí. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Miren. Posiblemente este 20 y este 20 son coherentes. Yo no podría decir nada. Pero lo que sucede acá ya es un problema. Ya es un problema. Que espero que no se vuelva a dar en el futuro. Ahí hay un problema. No es un comportamiento normal este. No es un comportamiento normal, como ustedes podrán apreciar. No puede darse esa, digamos, coincidencia. A las 10 y 23 hay un 20. 10 y 23, 42. 23 segundos, 42 centésimos. Hay una respuesta. Fíjense, después hay otra respuesta. Y 3 respuestas más con 20. No vuelvan a hacer eso. Esto es una prueba de inicio. Como prueba de inicio, sirve para también dar estas recomendaciones. ¿Cómo es posible esto? No vuelvan a hacerlo. ¿Ok? 4 de ustedes comprometidos en eso. Entiendo que ha sido la tentación. No creo que sea pues la costumbre, ¿no? Pero tengan cuidado con esto. Y ya les dije, cuando presenten trabajos, son 60 y tantos. Bueno, no importa, yo me voy a dar el trabajo a revisarlo. Ok, entonces vamos a... Esto no debía haber empezado de esta forma, este control de inicio, pero las circunstancias se obligan a darle la recomendación que les estoy dando. Esto no está bien. No está bien. Ok, entonces de estos 7, 4 han visto que no ha. Pero como es de inicio, esto no forma parte de la evaluación del curso, pero sí ya demuestra algo, que es el comportamiento de ustedes. Vamos a la prueba. Esa era la prueba. A ver, ustedes ya vieron la respuesta, pero interesan las intervenciones. Yo digo, a ver, la primera señal, la que tienen acá, ¿qué características tiene? Profesor, disculpe, ¿puede ser más zoom? No se logra ver. No puedo apreciar. ¿No ven esto? ¿No lo ven? Se ve chiquito, pero no se logra ver bien. ¿Qué características tiene esa señal? Constante. Constante. Periódica, profesor. Una señal, vamos a responder, una señal constante es esta. Ya, a ver, voy a dibujar. Tengo esto, el eje del tiempo y de amplitudes.
¿Qué es constante? Es este nivel. Este nivel es constante. Es una constante. ¿Qué valor? Será pues A. Es constante. Esto es el tiempo. Y acá estamos en amplitudes. Una señal constante, su nombre lo dice, constante. Es una magnitud que no varía. Esta es una señal constante. Ya. Es una señal periódica. Ok, ¿qué más? Senoidal, profesor. Ya, senoidal. ¿Qué más? Analógica. ¿A cuál corresponde acá? Ustedes sí han visto el resultado. ¿A cuál corresponde? ¿A cuál corresponde? ¿No hay participación? Los que acertaron saben que colocaron el número, la letra correcta. ¿Cuál es? A ver, vamos planteando de otra forma. ¿Se parecen o no se parecen estas dos señales? Sí, profesor. Sí. Ya. Entonces, a ver, ¿quién me comenta esas dos señales? La amplitud es la que varía, profesor. La amplitud es la misma, ¿no? Diferente. Me refiero pico a pico, pico a pico. La amplitud pico a pico es la misma. Pico a pico sería, a ver, pico a pico sería de acá a acá, ¿no? Esta amplitud es la misma que esta amplitud. Ok, ¿qué más? La amplitud pico a pico es la misma. ¿Qué más? Profesor, ¿poseen una misma frecuencia? ¿Cómo? ¿Poseen una misma frecuencia? ¿Por qué? ¿Cómo deduces eso? Como son la misma amplitud, el periodo, sacamos con el periodo de la frecuencia. Tienen el mismo periodo, ¿no? Tienen el mismo periodo. ¿Cuál es el periodo? Es este. Es ese. Tiene el mismo periodo. ¿Qué más?
Y hablaron de amplitud, hablaron de frecuencia o periodo, ¿no? Es la relación inversa, periodo y frecuencia. ¿Qué más? Su fase es cero. Su fase es cero. ¿Es cero? ¿Es cero la fase que ven ahí? ¿La fase cero? No. Es 90 o pi medios. Ya. Tienen fase similar. ¿Qué más? No. ¿Esto han visto hasta el cansancio o no? ¿Cómo sería la ecuación de la primera? Parece que no quieren hablar. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Profesor, el desplazamiento que se da. El desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento? Por ejemplo, esa ecuación es la amplitud por el coseno de b por x más el desplazamiento. Y en la primera hay un desplazamiento del 0 al 5, en el otro son iguales. Desplazamiento. O sea, ¿qué quiere decir con desplazamiento? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia aprecian? Cero, cero. Estoy alineando ahí el cero. ¿Qué es este? Esto de acá es cero. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Muchachos, si no hay una respuesta, estamos graves, ¿ah? Muy graves. ¿El valor pico de la señal? Y hemos dicho, el valor pico a pico es el mismo. El valor pico, si quieres, es el mismo. No, pico a pico es el mismo. Sí, pero en uno Novenos. inicia antes de 5 y el otro en 5. Por eso, o sea, ¿dónde está la diferencia? En el desfase, profesor. ¿Qué? El desfase, la desfasación de cada, de la zona, de la onda tonalidad. ¿Qué Eso podría ser diferencia? la diferencia, la ¿Qué diferencia desfasación. entre esta y esta? Su amplitud. Ya, la amplitud máxima, ¿no? Hay una diferencia. Acá es 5
y el otro era menos que 5. ¿Por qué? ¿Cuál sería la ecuación de esta y cuál la ecuación de esta? Supónganse que este pico es 4, solamente para efectos del ejemplo, ¿ya? Esto es 4. Este nivel es 4. Supónganse eso, ese nivel es 4. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la ecuación de esta curva y de esta curva? De la primera sería 4 coseno de WT. Ok. ¿Y de la segunda? Sería 4 coseno de WT más 1 porque presenta un desplazamiento vertical. Ya, ¿qué cosa es el desplazamiento vertical? ¿Qué es? Tú lo que me estás diciendo, esta señal, que la vamos a designar ahora mismo, digamos, como ADT. ADT. Minúsculo. Esta señal BDT. La señal BDT. ADT más BDT. Tú me estás diciendo ADT es esta de acá. Es esta de acá. ADT más, ¿cuánto acá? 1. Ese 1 lo vamos a poner acá. 1 es igual a BDT. ADT, tú dices, le ha aumentado 1 más BDT, o vamos a colocarlo acá, más ya, esta sería la ecuación. ADT más 1. ¿Y qué es 1? Es esto. Este A, en lugar de ser A, va a ser 1. Este nivel es 1.
Lamentablemente no salió esto de acá. Esto de acá. Entonces, a ver, ¿qué significa eso eléctricamente? Sumo esto más esto y tengo esto. Y tengo eso. Ok. Entonces, ya, esto es matemáticamente. ¿Cómo me explican esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? ¿Ustedes han llevado laboratorio de eléctricos, de electrónica? No. Sí, sí han llevado. ¿Qué recuerdan? ¿Qué es esto? Miren, vamos a hacer una cosa salomónica. Yo le voy a dar un cuarto de hora. Voy a dejar esto. Intercambien opinión, hagan todo. Y me explican. Vamos a ir paso por paso para solucionar este control, pero con ustedes. ¿Ok? Es 10:53. Miren, vamos a tomar, estaríamos tomando 7 minutos, pero vamos a tomar el break a las 10:10. 10:10. Retomamos esto para que ustedes me expliquen en forma detallada. Si quieren, hablen en los grupos. Y yo quiero que me expliquen esto. Esto lo debieran manejar muy bien. ¿Ok? Está bien, digamos, que haya problemas. Contradictoriamente, ¿por qué está bien? Porque sabemos en qué nivel nos encontramos. ¿Ya? ¿En qué nivel nos encontramos? Entonces, a las 10:10. A ver. Bueno, profesor, no, estoy viendo todavía. ¿Cómo? Estoy viendo todavía, profesor, un video. ¿Estás viendo qué? Todavía estoy tratando de comprender, profesor. O sea, no entiendes. No, dilo nomás, pues, no entiendes. Sí, no lo entiendo. A ver, Rodrigo, David. Sí, profesor. ¿No puedes explicar algo? No. Bueno, de lo que pude comprender y de lo que recuerdo, para poder hallar
¿estamos en el ejemplo que dejó o de todo De todo, ya. esto? Si es de todo, mejor. Ya, bueno. Una forma para hallar los espectros sería sabiendo la transformada de Fourier de las señales. Ya. Ya, también en el caso que usted dijo de de las sumas, en este caso del desplazamiento vertical de una señal, eh, esto depende también de las señales que se estén trabajando. Por ejemplo, en el ejemplo 5 que está dejando, se tiene una señal senoidal y una suma de una constante. Esto haría que la amplitud de la señal que tiene como resultante, o sea, el BT, sea distinta, sea mayor al original. O sea, sería en sí una suma de senos. Eh, Y es así como funcionaría lo que serían los espectros. eléctricamente, ¿cómo haces esto? Eh, de forma eléctrica, pues se podría usar distintos circuitos eléctricos. No, por eso, ¿cómo haces esto eléctricamente? Ah, un rato, por favor. Ya. Sería, bueno, eléctricamente, por lo que me enseñaron, sería usando un sumador operacional. ¿Un sumador? Sí, ¿Cómo? un sumador operacional, tal que tenemos dos señales centradas que serían la primera, la T, y la constante que sería 1. Y esta daría como resultante la BT. Y utilizas un sumador operacional. Sí. A ver, ¿qué me dice Alessandro? Alessandro Sebastián. De igual manera que compañero Juan, sigo viendo un video para poderlo comprender con mayor exactitud, profesor. ¿Cómo? Sigo realizando... No, ya, pero esa pregunta ya se acabó. ¿Cómo haces esta suma? ¿Cómo haces esta suma eléctricamente? Daily, Gloria. Tampoco logro comprender, profesor. No. Ustedes han llevado circuitos, ¿no es cierto? Han llevado circuitos eléctricos y circuitos electrónicos, ¿no es cierto? Daily. Sí. Ya. Entonces, lo único que yo te pregunto, ¿cómo haces esta suma eléctricamente? ¿Quién me responde? Profesor, ¿puedo responder? Ya. Sería con una fuente de ese de 1 voltio, se le conectaría ahí. Una fuente de ese de 1 voltio y nada más, profesor. Ahí la señal, ¿no? Y se obtiene una señal con una amplitud de 1 voltio, o sea, desplazada verticalmente hacia arriba. ¿La señal qué? ¿Qué tiene la señal? ¿Cómo la conectas? O sea, solo se le conecta, nomás se le suma, o sea, se le pone por el mismo cable, o sea, en la misma entrada, la DS, la batería de 1 voltio, y la señal, y se suman nada más. ¿Cómo? Sí, pero a ver, dime. ¿Cómo efectúas esa suma? Es lo que te estoy diciendo. Profesor, podría ser como un amplificador operacional. Déjalo a tu compañero. Está en un 85% cerca a la solución. Pero no entiendo bien la pregunta, ¿qué se refiere con sumar, efectuar la suma? O sea, Tú me has dicho algo que sí es la solución. Eléctricamente, ¿cómo haces esto? Tú tienes una fuente de 1 voltio, de ese 1 voltio, ya. ¿Qué más? nada más por usar la señal y la fuente y me sale una señal. No, a ver, tú mira, voy a repetir lo que dices. ¿Qué haces? Nada más que la fuente y el resultado, me dices. ¿Cómo haces No, claro. eléctricamente? O sea, con el generador de funciones generas una sinusoidal de esa amplitud y esa frecuencia y le añades una fuente de ese de 1 voltio para que... ¿Qué significa
Y se añade, ¿qué significa? Se suma. ¿Cómo lo haces eléctricamente? Solo se le conecta en la misma entrada, profesor. O sea, se le conecta en la misma entrada el positivo y negativo se conecta en el generador y se te suma un voltio. O también, si tiene offset el generador, por offset se puede hacer ese desplazamiento. A ver, vamos allá. Les digo, tienen que trabajar bastante en la parte teórica. Voy a utilizar esto. Ya, esto no, bueno. No me gusta. Ya voy a utilizar uno nuevo. Ustedes tienen una fuente que va a su salida. Lo que dice el compañero, usted, ¿cómo te apellidas? Fura. ¿Cómo? Fura. Fura, Mendoza, Sí. Humberto Josué. Sí, profesor. Ya, esta es una fuente, coseno de omega 0t. ¿Qué amplitud tiene? 4 voltios, según el gráfico. 2 sería, ¿no? Pico sería 2 voltios. 2. Y tiene, dice, un voltio. Entonces él dice, se conecta un borne, voy a conectar un borne y el otro borne. Conecto un borne y conecto el otro borne. Y tengo esta salida. ¿Está bien eso o no? No, se tendría que meter en serie, profesor. Eso es lo que quería que me digan, pues. Eso es lo que quería que me digan. No le entendí la pregunta, profesor. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo, ¿cómo haces esa suma eléctrica? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Conectando en serie. Conectando en serie. Conectando en serie. De tal forma que el resultado de acá, ¿qué va a ser? 1 más esto, si quieren esto más 1. Ya está. Ese es el circuito que aparentemente se les complicó. Ese es el circuito. ¿Para qué un circuito operacional? Ustedes agarran cualquier dispositivo que tenga pilas y que conectan en serie. Están sumando tensiones, sumando potenciales. ¿El resultado cuál es? Es este. Es este. Es una conexión en serie. Esta es la fuente de ese. ¿Qué pasó acá? No pude. No, es esto. Y ahora sí.
Matemáticamente es eso, ya. Acá tienen esta tensión más 1 y el resultado es este. Eso es eléctricamente. Pero yo veo que la dificultad de ustedes va por otro lado. ¿Cómo grafico esta señal en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo grafico eso en el dominio de la frecuencia? Este es el dominio del tiempo. ¿Cómo grafico eso en el dominio de la frecuencia? Tiene que haber dos ejes. Ahí está. Y ahí está. Amplitud acá, amplitud acá. Tiempo acá, frecuencia acá. Puede ser frecuencia o si quieren, frecuencia angular. Frecuencia o frecuencia. Cualquiera de los dos, total hay una relación ahí directa, ¿no? Ya. ¿Cómo grafica? Este es el dominio del tiempo. Dominio del tiempo. Yo quiero expresar esa señal A, así la habíamos bautizado, el dominio de la frecuencia. Dominio de la frecuencia. ¿Cómo hacen? ¿Cuántas componentes tiene esta señal? Dos, profesor. Dos componentes. Sí, la amplitud y la frecuencia. ¿Cómo? La amplitud y la frecuencia. La amplitud de la frecuencia. Sí, profesor. ¿Ya? En el eje Y, en la amplitud y en el eje X sería la frecuencia. ¿Y qué pregunté yo? Bueno, creo que dijo los componentes. ¿Cuántas componentes tiene esa señal que la hemos bautizado como A? Esta señal A, ¿cuántas componentes tiene? Una. O dos. Yo veo ahí una sola. ¿No? Una sola señal. Si hay una sola señal, hay una sola frecuencia. Hay una componente. ¿Y cuál es el gráfico de esa señal, el dominio de la frecuencia? El gráfico, el dominio de la frecuencia, es la expresión de esta señal ahora para trabajar en esta dimensión. Espérense, quiero hacer una cosa. Voy a poner acá mejor. Dominio de la frecuencia, dominio del tiempo.
¿Cuál es la relación? O sea, ¿cómo se relaciona el dominio de la frecuencia con el dominio del tiempo? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo puedo pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Analizando el periodo, profesor. ¿Ah? Utilizando el periodo. Ya. Usando el periodo, tengo 2πf igual a omega. Ahí 2πt. Ese t es el periodo. O puede ser 2pi sobre f. ¿No es cierto? Ya, pero eso, ¿cómo lo grafico acá? 60 Hz. Vamos a poner 60 Hz. ¿Ya? La señal eléctrica. ¿Cómo grafico esos 60 Hz acá? Gustavo Aldair. Gustavo. No está, ¿no? Gustavo Aldair. Ok, entonces falta. Jorge Ítalo. Ya. Bueno, miren, muchachos. Yo tengo un osciloscopio. ¿Ya? Imagínense, este es el osciloscopio. Una caja negra, si quieren, inclusive sin relleno, sin con algunos... Ya. Tendría que algunos botones, etcétera, pues, pero acá tengo además la pantalla y tengo los controles, etcétera, ¿ya? Ahí está la pantalla. Ok. Imaginen que tienen los botones, tienen todo. ¿Cómo voy a ver? No, estoy hablando mal. El osciloscopio lo voy a utilizar para observar la señal A. ¿Qué utilizo para observar la señal en el dominio de la frecuencia? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Usted está sin ganas de participar, ¿no? Un espectrómetro, profesor. ¿Qué? Espectrómetro. Ya, hay diversas formas de denominarlo. Algo que me permita observar las frecuencias, ¿no es cierto? Ya. Tengo esta señal acá y voy a tener un gráfico acá. Este es el dominio real, es el que yo observo en el osciloscopio. Y acá tengo un analizador de espectro. Un analizador de espectro. Un analizador de espectro.
acá voy a ver la señal en tiempo real y acá voy a ver el dominio de la frecuencia. ¿Cómo relaciono esto? ¿Cómo relaciono eso? ¿Ustedes se acuerdan de este personaje o no? A Jonathan Christopher. Jonathan Christopher. Presente, profesor. Miren, si no contestan rápido, yo le pongo falta. Estoy presente, profesor. ¿Recuerdas a Euler? Euler, dice en alemán. ¿Qué te recuerda ese apellido? El matemático profesor que planteó la fórmula del número E. ¿Cuál es la fórmula? Creo que era el número E elevado a la I por pi más 1 igual a 0. ¿Cómo? No recuerdo bien, profesor. No recuerdas bien. Ok. A ver, César Antonio. Sí, profesor, presente. Ya. ¿Cómo relacionas eso? Lim Daniel. Así, profesor. ¿Cómo relaciones eso? Estas dos, todos gráficos. A través de alguna fórmula de Euler, profesor. Ya, ¿cuál es la fórmula de Euler? Bueno. Mañana tomamos nuevamente un control de entrada, de inicio. Es que si no avanzamos, ¿no? No avanzamos, estamos acá trancados. Ya vi que tienen problemas con la transformada de Fourier, porque no lo ven. No lo ven. Vamos a aprovechar este tiempo. Les decía que vamos a ver algunos tópicos en la Academican. ¿Qué es Academican? ¿Alguien ha escuchado? Khan Academic. ¿Una academia online? ¿Has utilizado? No. Escuché una entrevista sobre dicha academia. Bueno, ¿para qué sirve también este control de inicio? Como hay tópicos que se entiende lo deben dominar, ya no podemos repetir acá. Algunos quizás sí, en forma bastante somera. Hay otros tópicos que no vamos a poder repetir, porque eso ya lo han visto. Vamos a utilizar Khan Academy para refrescar esos, digamos, tópicos que ustedes se han olvidado. Por ejemplo, números complejos. Voy a ver, estos son los anteriores, para ver qué tópicos voy a programar. Por ejemplo, acá dominio del curso.
resumen de actividad. Los últimos 7 días no va a haber. Los últimos 30 días tampoco va a haber. Pero a ver, administrar. Ya. Cada uno de ustedes va a trabajar individualmente sobre las tareas que yo voy a dejar. Como verán, este es el avance en general en un determinado momento al que se llegó en estas tareas. Yo sí voy a considerar como participación, dentro de participación, esta nota de la programación en Khan Academy. ¿Qué significa acá? Para introducción a vectores escalares, 21 de 37 que estuvieron matriculados lo hizo. Ahí está quienes lo hicieron y a qué hora, fecha en que se completó. Acá tenemos 25 sobre 37. Este es el ejercicio. Hay tareas, hay videos, hay lecturas y se llega a un ejercicio. Acá están las respuestas de las tareas que se dejaron. ¿Cuál es la particularidad de Khan Academy? Es que va a permitir no solo va a permitir no solo refrescar, sino que llegue a dominar realmente los tópicos que se van a dejar. Insisto, que como ahora yo estoy dejando como tarea, sí van a contribuir la nota en lo que es participación. La particularidad acá es que tengo un ejercicio y voy a solucionar o tratar de solucionar. Me fue bien. Cada unidad tiene 3, 4, digamos, subunidades. Me dejan un ejercicio, me esfuerzo y logro pasar con éxito ese esfuerzo. Son 4 preguntas que plantean. Ok. Sigo estudiando, veo mi video, leo, hago ejercicio y me voy al control. Y pasé también. Tengo el siguiente nivel. Y completé los 4 módulos. Y digo, voy ahora por el examen de la unidad. ¿No? La unidad completa, que tiene 4 subunidades. Y tengo como resultado algo equivalente a 2 subunidades. No logré. Pese a que he ido avanzando y aprobando bien, llegué el examen de unidad y me regresa a mi realidad. No, dice, tú tienes solo 50 sobre 100. Tienes que, ya sé dónde fallé, y trabajo y completo, y vuelvo a dar el control. Me fue bien, hice el control, entonces tengo aprobada esa unidad. Otro caso sería, hago la segunda repetición y todo iba bien como el anterior caso, pero en el examen final me quedo en 90. Piña, me quedé en 90. Vuelvo a repasar esa parte y paso. La virtud del Khan Academy es que permite que todos vayan al ritmo que deseen, pero van a llegar a dominar esa tarea, ese punto. ¿Ok? Entonces, para eso también sirve esto. Tenemos 10 minutos suficientes. Voy a... ¿Dónde está el Jamboard? Acá está. La pregunta es, ¿cómo? No estoy... Sí, pues. ¿Cómo hago este puente? Utilizando la fórmula de Euler. Dice que el coseno de omega 0t es igual a
¿Se acuerdan? Un medio de 2 fasores. Vamos a poner también acá la fórmula de Euler. Es más rápida que la escriba. El coseno de omega 0t es un medio, entre paréntesis, C a la menos A a la más J omega 0t más E a la J menos 0 omega t sobre 2. Eso es. ¿Qué cosa es eso? La fórmula de Euler. Esta es la fórmula de Euler. A ver. Pero si hay el coseno, al final, acá está. Imagínense que en lugar de ser X es omega 0t. ¿Ya? Omega 0t. Esta formulación es en general. Dice el coseno omega 0t es igual a E a la, puede ser IJ, más J omega 0t, más E a la menos J omega 0t sobre 2, lo que les dije. ¿Cómo entender esto? Si digo este es omega 0t, estamos definiendo, ¿no? En lugar de X es omega 0t. Si eso es así, omega 0t, este sería el dominio del tiempo y esto es el dominio de la frecuencia. Lo tengo que entender así, ¿ya? Tengo el osciloscopio y el analizador de espectros. Todavía no sé acá cómo son las componentes. Acá yo veo una sola señal. Entonces hablo de una componente. Es la fundamental. Ya, hasta ahí está bien. ¿Y cómo dibujo eso acá? Voy a plano complejo. No. Ya, está bien, está bien. Voy a plano complejo. El plano complejo. Ahí está. Ya está. Entonces, este es el eje real. Real. Este es el eje imaginario. Este es el imaginario. Este es el plano complejo. ¿Se acuerdan? Real, imaginario. Esto es omega 0t, E a la omega 0t, E a la menos 0 omega 0t. Tengo que definir por una convención acá. Más omega 0 y menos omega 0. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la convención? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo está rotando más omega 0? En el sentido antihorario. Entonces tengo
En realidad tengo que poner omega 0t para ver el desplazamiento, pero simplemente si pongo así es el sentido en el que yo voy a encontrar en el plano complejo a más omega 0. Entonces hemos dicho es el como ya acá es más. Ay, caray, no es doble, pues no es doble. Acá está mal. Y acá está. Va a ser, a ver, esto, ¿cómo es? Ah, ya, ahí está. Recién se ve. Esto sería en sentido horario. Entonces esto es menos omega 0. Esto es menos omega 0. Voy a copiar y voy a ver si puedo trabajar. Y este es en el sentido antihorario. En sentido antihorario, ahí está. Más omega 0, menos omega 0. ¿Y para qué pongo eso? Tengo que interpretar acá. El coseno es este. Tengo que ver, obviamente que no se lo copio, pero en el plano complejo tengo que ver esta señal. ¿Dónde está? ¿Dónde veo las variaciones de ADT en el plano complejo? A ver, Brian Fabricio. Presente, profesor. Ya, ¿dónde veo esta señal? En el plano complejo. ¿Tu respuesta? Tu respuesta, por favor. No sé, profesor. Pero dímelo, o sea, si ahorramos tiempo. A ver, Leonardo, David. Leonardo. Sí, profesor, buenas tardes. Ya, ¿dónde veo en el plano complejo esa señal seno de omega 0t? En el eje real, profesor. En el eje real. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? El eje real, porque estoy en el mundo real, en el osciloscopio, pero ¿cómo lo voy a ver? Como una línea, profesor. ¿Ah? Como una línea. ¿Una qué? Una línea vertical.
Una línea vertical, ¿cómo es eso? Si tú me dices en el eje real tiene que estar acá. Mire, hemos llegado a la hora. Voy a mañana empezar con este ejemplo, con este caso. Voy a dejarles este material en el Classroom y mañana empezamos con esto. Utilizamos Euler para explicar esto reemplazando X por omega 0t. X por omega 0t. Y llegaremos a completar esto. ¿Ok? Le dejo como tarea. Es una tarea obligatoria. Y vamos a empezar con esto mañana. Gracias. Gracias, profesor. Ok. Saludos, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profesor, cuídese. Ok. Digo, Chao, chao. Hasta luego, profesor. ok.